Damos la bienvenida a la licenciada María Esther Parada, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad UPSA. Muy buenos días, ¿cómo está, licenciada? Muy buenos días, Cecilia. Un gusto de estar con ustedes y saludar pues a quienes nos escuchan y nos están viendo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, sobre todo por las circunstancias que vivimos actualmente, por la pandemia en el país y todas las dificultades que esto conlleva. Hay el desafío de reinventarse en ese panorama. ¿Cómo reinventarse, licenciada? ¿Qué es lo que uno necesita para llegar a ese estado de cambiar? Bien, Cecilia, pues bueno, todo mundo ahora efectivamente está hablando del tema de reinventarse y pareciera de que hay una receta, pareciera de que necesitamos a un gurú que venga y nos enseñe cómo hacerlo. Ya, yo creo que la parte de reinventarse debe ser parte de tu día a día, debe ser parte de tu estilo de vida, el poder lograr que todo lo que hagas podés hacerlo mejor. El reinventarse en términos muy sencillos son hacer cambios o mejoras de lo que ya haces. Entonces, eso es reinventarse, no implica ser una persona A y mañana ser una persona B. Nada que ver. No podemos perder nuestra esencia, ser lo mismo que somos, no podemos perder nuestros principios, nuestros valores, nuestras características, etcétera. Pero con todo eso, tal cual como somos, podemos hacer las cosas mejores. Entonces, ahora mismo el tema de reinventarse debería ser parte de nuestra cultura, parte de nuestro estilo de vida y no llegar a estos momentos, Cecilia, en la que todos hemos estado inmersos, que hemos sido obligados a reinventarnos. Y obviamente ese proceso de obligación ha sido traumático para muchos. ¿Ya? Desde todos los ámbitos. En el caso que yo estoy, por ejemplo, que es la docencia en la UPSA, que estamos como decana y como docente a su vez, ¿ya? Pues hemos sido obligados como profesores a reinventarnos, más allá que tengamos las habilidades, las capacidades, la estructura, la infraestructura tecnológica que tiene la universidad, más allá de eso, entrar tan de repente a dar a nuestras clases de esta manera en línea ha sido traumático tanto para el docente como para el estudiante, ¿no? En tal sentido, no tenemos que esperar situaciones, conflictos duras para pensar en cómo hacer las cosas mejor. Entonces, yo siempre digo, lo que hacemos todos los días, Cecilia, lo podemos mejorar. Eh, un ejemplo de reinventarte. Prioricemos, hagamos nuestras listas de actividades y prioricemos. No podemos hacerlo todo a la vez, Cecilia. Ujú. Tenemos personas estresadas, personas que están bajo presión. Esta cuarentena, por más que ahora estemos en un sistema dinámico, ejerce mucha presión sobre quienes están en el ámbito laboral. Y peor todavía quienes han quedado sin empleo, Cecilia, la presión es muy fuerte. Entonces, una manera de reinventarse es tomarnos 5 minutos, por ejemplo, de reflexión, de listar lo que hacemos y priorizar. Siempre en Ujú. algo tenemos un tiempo ocioso, siempre hay algo que no nos agrega valor, siempre hay algo que no nos aporta, Cecilia. Entonces, pues bueno, ese algo debería ser lo último de nuestra lista, ¿no? Y empezar a priorizar lo que es importante, lo que nos llena, lo que de alguna manera nos puede generar un ingreso económico. Siempre que decimos y escuchamos siempre, qué bendición se dice que yo hoy tengo un trabajo, pues ese debe ser su prioridad. En su Ujú. lista de prioridades, su trabajo debe ser prioridad. Y a la par también debe estar como prioridad la familia. Entonces, ¿cómo atendemos eso? Simplemente con esas acciones, Cecilia, es una acción de reinventarnos. María Y Esther, entonces no creamos que son grandes cosas. antes de que continúe, creo que es importante hacer énfasis en lo que usted decía al inicio de la entrevista, que reinventarse no es necesariamente cambiar de trabajo o de oficio, sino hay que acostumbrarse a tener ese hábito de tener ese sacudón, de salir de su zona de confort dentro de lo que uno está haciendo todos los días, ¿no? Eso sí es reinventarse también. Efectivamente, efectivamente, Cecilia, buscar cómo hacer las cosas mejor
todos los días, ¿ya? Es reinventarse. Cecilia, todos los días podemos mejorar. Todos los días, cuando amanecemos, tras que despertamos, personalmente, Cecilia, yo antes de acostarme, yo tengo mi lista de actividades para mañana, ¿ya? Y cuando llego al trabajo hoy, reviso mis listas de actividades y busco, Cecilia, cómo mejorar esa actividad. ¿Por qué razón? Porque tengo que optimizar tiempo, tengo que optimizar recursos, Cecilia, porque de esa manera yo apoyo a mi institución. Si uno es agradecido porque tiene trabajo, uno debe apoyar. La manera de agradecer a la institución es apoyar en la optimización de tiempo, optimización de recursos. También si tengo una conversación con alguien, trato de indagar quién es esa persona. Si es un estudiante, por ejemplo, Cecilia, trato de indagar sus notas, su situación, etcétera, porque también tengo que tener una manera de cómo tratarlo. Y eso no significa que yo trate a unos de una u otra manera. No, el buscar ser empáticos, inclusive, Cecilia, es una manera de reinventarse todos los días. Ujú. Entonces, obviamente ahora, últimamente, estamos escuchando el reinventarse empresarialmente, que ha sido pero fantástico y espectacular. Pero no es posible que las empresas como instituciones se reinventen si las personas que están al interior de ellas no son capaces y no están en condiciones de saber que todo lo que hacen todos los días puede mejorarse. No todo puede caer en la rutina, no todo tiene que ser rutinario. Le tengo que poner esa chispa de que esto que hago todos los días, hoy lo puedo hacer diferente. Ahora usted estaba dando como consejos muy puntuales. Por ejemplo, un primer paso es priorizar. Uno no debe agobiarse por la situación y finalmente no saber qué hacer, sino debe priorizar qué es lo más importante para lograr ese pequeño cambio. Así, hay algunas pautas por ahí, Cecilia, de que nos permiten hacer este ejercicio, ¿no? Ahora en la situación que estamos, muchas veces el tema laboral que tenemos no es suficiente y las familias han tenido que buscar de alguna manera cómo emprender, cómo generar algunos recursos. Hay quienes han quedado sin empleo y tienen que generar recursos. Entonces, Cecilia, algunos pasos que pudiéramos seguir, que son los pasos que a veces nosotros hacemos con nuestros emprendedores en la incubadora de la UPSA, Ujú. es primeramente tratar de preguntarnos qué es lo que más nos gusta hacer. Nosotros, yo siempre digo y a nuestro emprendedor le decimos, tu talento, tu hobby lo podemos rentabilizar, ¿ya? Y obviamente ahí hemos encontrado en muchos de mis estudiantes, por ejemplo, han logrado durante esta pandemia apoyar a la familia, apoyar a sus padres a través de rentabilizar su talento, rentabilizar su hobby. Entonces yo digo, si a mí me gusta cocinar y hay alguna comida en particular que me sale, pero fantástica, pues bueno, veo cómo eso lo puedo rentabilizar. Ahora las redes sociales, tus grupos de amigas, tus grupos de WhatsApp, Instagram, etcétera, te permite llegar a ese segmento, a ese target que posiblemente te va a comprar por primera vez porque es tu amiga o tu amigo. Pero posteriormente, a partir de eso, podemos descubrir una posibilidad ya de un nuevo emprendimiento. Entonces, conocernos de qué es lo que nos gusta hacer, en qué tenemos talento, ya pudiéramos pensar desde ahí, ya en cómo rentabilizar eso. Y si descubrimos qué es lo que nos gusta, por ejemplo, lo que yo les decía, cocinar un plato espectacular, entremos a las redes. No perdamos el tiempo whatsappeando, como decimos, Ujú. no entremos a las redes para estar mirando memes, por ejemplo, entremos para investigar quién está haciendo algo parecido, quién está vendiendo comida, quién está haciendo este plato, cómo lo está haciendo. Entonces, empecemos a investigar y empecemos a aprender, Cecilia. Ahora hay cualquier cantidad de cursos, talleres, webinar, conferencias, etcétera. Cero costo Ujú. de los cuales podemos estar aprendiendo. Bien, además podemos también, cuán importante es saber
nuestras cualidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, por ejemplo, me gusta cocinar, pero no sé cómo vender. No sé cómo ofrecer, me da Así es. vergüenza ofrecer, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, quizás buscaremos ayuda y apoyo. Qué mejor saber dónde están mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Pues me haré cargo de mis fortalezas, trataré de potenciarlas y buscaré quien me ayude en estas mis debilidades, en este proceso de reinventarme, en este proceso de buscar una solución para un problema en particular que a veces es hoy sí o sí necesito generar recursos, Ujú. necesito generar ingresos para la familia, ¿no? Y otro aspecto importante, pongámonos metas. O sea, no podemos arrancar cada día, Cecilia, sin tener una meta, un objetivo de hoy. ¿Qué es lo que quiero hoy? Y obviamente así también se deben tener las metas y los objetivos cuando queremos poner un emprendimiento. Ujú. Entonces, y en el momento que nosotros sepamos lo que sabemos hacer, sepamos nuestra fortaleza, investiguemos cómo lo están haciendo otros, sabemos cuáles son nuestras potencialidades, nuestras debilidades. Todo eso, Cecilia, nos permitirá inclusive saber qué cantidad de recursos posiblemente necesitemos para llevar adelante esto. ¿Ya? Entonces, Entonces, la reinvención, ya es como una licenciada ruta. Parada, perdón, licenciada Parada, entonces usted decía, el reinventarse no solamente es tener la idea, el propósito, la intención de cambiar, sino también planificar, organizarse, proponer esa meta, o sea, tenemos que hacer un plan, digamos. Efectivamente, y no es difícil, Cecilia. Todo esto no llega, esto no es un cuento de hadas, ¿no? Que aparece la varita mágica, ¿no? Con el príncipe azul. Ya todo esto en la vida real requiere planificación, requiere organización, requiere actitud y aptitud también. Ya requiere sacrificio, ¿sí? Mucho sacrificio requiere y requiere priorización de actividades, priorización de situaciones, priorizaciones de todo. Necesita toda una priorización y también necesita dejar de lado lo que pudiera estar afectándonos, ¿ya? Entonces, no, esto no ocurre por magia, Cecilia, sino ocurre por un orden, una organización, una planificación, un darnos 5 minutos para la reflexión, Cecilia, Ujú. que a veces no nos los damos. Pasa el día y no hay ese tiempo para reflexionar. Por ejemplo, no quiero ponerme como ejemplo, pero es que a veces tenemos que decir, bueno, En la vida práctica. no, no es de lo que aprendemos o escuchamos. Yo Ujú. no me voy a la cama, Cecilia, sin hacer una revisión de lo que hice en el día, de ser autocrítica conmigo misma. Y eso no significa que yo no tenga que ser misericordiosa conmigo, Ujú. ¿ya? Pero tampoco ser tan bondadosa conmigo misma, ya sino tener una autocrítica de que pude hacerlo mejor, ya, y si puedo remediarlo, lo voy a remediar mañana y será una de mis prioridades para mañana que queden anotadas. Entonces, son estilos de vida, Cecilia, y esto de aquí viene dado, no sé si le puedo conversar, pero no es solamente esto surge por las situaciones, Ujú. por los avances, las tendencias empresariales, profesionales, etcétera. Esto es hasta bíblico, Cecilia. ¿No? Ahí ya se decía que no nos acostumbremos ni nos amoldemos a los criterios del mundo, ¿no? Tenemos que transformarnos y renovar nuestro interior todos los días. Entonces esto viene dado desde entonces, Cecilia, ¿ya? Qué Y lo bueno. podemos hacer. Todos Muchísimas, tenemos la capacidad de reinventarnos. muchas gracias, licenciada María Esther Parada, por ese mensaje. Me quedo con esas palabras, realmente que todos tenemos la posibilidad de reinventarnos. Muy amable y muchas gracias a la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad UPSA. Gracias, Cecilia. Muchísimos saludos para todos. Y pues bueno, animémonos. Es animarse y no queda de otra, además. Así es, hay que ver Muchas gracias. la vida desde el ámbito, desde el ángulo positivo. Siempre hay algo bueno, no todo es malo, así que vamos a reinventarnos desde lo que hacemos. Gracias a María Esther Parada.